En realidad, ¿qué son los frenos de embragues? No son otra cosa que elementos de máquinas que permiten transmitir movimiento entre dos ejes, ¿no? Entre dos ejes, ya sea que estén paralelos o que no estén paralelos. Se llaman acoples y embragues por eso, ¿no? Un acople es un elemento como este en el cual transmite el movimiento de este al movimiento de este, ¿no? Entonces, estos acoples son permanentes. Quiere decir que una vez que tú los has acoplado, estos dos van a tener movimientos sincrónicos, ¿no? Este con este. Y dentro de estos acoples, pues nosotros podemos tener los rígidos, los semirrígidos y los flexibles, ¿no? Dentro de los rígidos son aquellos que no permiten ninguna desalineación angular. Por ejemplo, bridas. Si nosotros tenemos dos elementos bridas aquí, pongamos así dos discos con tornillos aquí, con pernos aquí, entonces acá no permite, ¿no?, ningún desalineamiento. Pero ¿cuál es la ventaja? Que transmite muy buena potencia, ¿no? Muy buena potencia, buena velocidad, y son muy baratos. Ahora, si nosotros a esto, por ejemplo, a estas bridas, le colocamos un resorte aquí para la unión, no con perno, sino con un resorte así, entonces esto ya se va a... Creo que teníamos por ahí acoples un resorte. Ahí por ahí. Así con resorte. Entonces estos ya se pueden, ya son semirrígidos, ¿no? Y hay algunos que también que tienen acá con tipo empaquetaduras, ¿no? Aquí elementos flexibles que le permiten cierta desalineación. ¿De acuerdo? Y dentro de estos tenemos los embragues, los frenos y los embragues. Estos ya no son permanentes, porque esto es un permanente, ¿no? Un embrague, por ejemplo, es una unión semipermanente, porque tú, en un estado en el cual, por ejemplo, este es un embrague, ¿no? Sí. Este embrague, esto va al tambor del motor que sale, ¿no? Hay un tambor ahí, entonces despuésito, sí, el volante de inercia, ¿no? El volante, esto llega ahí y después de aquí viene la caja, ¿no? Esto está del motor sale aquí, ¿no? Al volante de inercia. Este volante de inercia está girando permanentemente porque el motor está funcionando permanentemente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, y aquí está la caja de reductor. Aquí está la caja reductora con todos los engranajes, ¿no? Entonces nosotros, para poder cambiar de velocidades, tenemos que enganchar diferentes engranajes. Pero si esto estuviera girando permanentemente, difícil cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En algunos instantes debemos destrabar o de esto, ¿no? Debemos liberar de este volante para que este quede quieto. Y aquí va a venir las ruedas, ¿no? Tenemos que destrabar de momento, ¿no? Para que esto podamos hacer el cambio. Si no, no vamos a poder, porque si no va a estar girando aquí. ¿Está claro o no? Entonces, ¿para eso qué es? Para eso es el embrague. Para que a través de aquí, de pisar el embrague, nosotros desactivamos esta unión. ¿Está? Un instante, entonces. Esta es justamente la prensa. Esta transmisión del volante aquí a la caja se hace a través del disco de embrague, que es este, quiere decir que es por fricción. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros pisamos, y este se llama el disco, este se llama la prensa. Entonces, es una prensa que es cuando nosotros, este está soportado aquí contra la campana, cuando este pisa, este se aleja.
disco se aleja de acá de la campana. Entonces al alejarse deja de transmitir de aquí a aquí. Queda libre. Por lo tanto, tú haces acá el cambio de cajas y cuando sueltas automáticamente debido a esta prensa vuelve a conectarse. ¿Está claro? Por presión. Entonces aquí es por rozamiento, ¿no? Por rozamiento la transmisión entre este elemento y este elemento. Se dice entonces, por lo tanto, que no son permanentes porque tú puedes activar y desactivar. En cambio, un acople es permanente, porque no puedes activar y desactivar, ¿no? Tienes que desmontar. Entonces, por eso es. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esa es la caracterización de un embrague, ¿no? Que puede desacoplar de manera instantáneamente un eje del otro, ¿no? Para poder, eso se llama embrague. Y el freno no es otra cosa que, más bien es un elemento que a nosotros nos permite reducir la velocidad de un determinado eje, ¿no? También es un mecanismo que puede estar ahí, que no es permanente, pero que cuando tú actúas, lo que hace es reducir la velocidad del eje transmisor. ¿Está claro? Esa es la diferencia, por ejemplo, supongamos que esta es la llanta, este es el disco del tambor que llamamos, ¿no? De la cosa. Entonces, este es un freno que se aplica acá. No es esto, ¿eh? Aquí está. Esto. Entonces, aquí aplicas este, no, este está en la rueda, ¿cómo se llama este? ¿En el aro? No es el aro, no. Ah, no, En la campana, que es aquí del eje, ¿no? Aquí, dependiendo cuál sea el transmisor, ¿no? Si supongamos que esta es una rueda loca, entonces está aquí en la funda. En esta funda que es quieta, que está amarrada al chasis, está aquí al chasis, aquí estos son mecanismos fijos, esta es la llanta que está girando, estos son mecanismos, parte de la estructura del auto, entonces aquí están colocados estos, de tal manera que cuando está girando se aplica el freno, entonces aquí aplica, ¿no? Aquí hay un resorte, que aplica eso. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces este es un mecanismo de freno. Y después vamos a ver por la forma que hay frenos de disco y hay frenos de tambor, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia entre un acople, un embrague y un freno. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Para el dimensionamiento de acoples, depende si es un acople rígido o es un acople flexible. Para los acoples rígidos, que son fundamentalmente las bridas es muy sencillo, ¿no? Porque básicamente es unión de pernos, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos el momento torsor. Con este momento torsor que vas a poder hallar a esta distancia R, la fuerza tangencial, ¿no? Primero sabemos que la potencia es igual al momento torsor por la velocidad angular dividido 75. De aquí vas a hallar el momento torsor, ¿no? Con este momento torsor podemos hallar la fuerza tangencial. Y si tú tienes aquí tienes así, ¿no? Entonces la fuerza tangencial va a ser aquí, ¿no? Fuerza tangencial a una distancia R del radio aquí, ¿no? Entonces la fuerza tangencial va a ser el momento torsor sobre el radio, ¿no? ¿Está claro?
Entonces de aquí podemos hallar la fuerza tangencial. Ahora, ¿esto a qué va a estar sometido? Esto? A corte, ¿no? Entonces va a ser la fuerza tangencial sobre n veces el área debe ser menor o igual a la tensión admisible. Entonces de aquí tienes este es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces tienes que jugar entre el diámetro y número de pernos, ¿no? En general el número de pernos está entre 6 a 8, ¿no? Y para eso ya es el diámetro que vas a necesitar acá, ¿no? Es sencillo. Y para acoples semirrígidos o rígidos ya tienes que ir por tablas, ya tienes que ir por catálogos, porque es así, por ejemplo, ¿no? Con alambre, puede ser con una espiral así, o puede ser diferentes tipos ahí, diferentes tipos. Para eso tienes que ir al catálogo, ¿sí? En función siempre del momento torsor y velocidad. Entonces entras a catálogos para seleccionar el acople semirrígido más adecuado. ¿Está claro? En el caso de los frenos y embragues, estos se clasifican en frenos de disco y frenos de tambor. ¿No? Los frenos de disco, como les decía, son con pastillas, ¿no? De balata. Frenos de disco, porque este se llama disco, ¿no? Y este sería el freno, las pastillas que se llaman, ¿no? A este normalmente se llama pastilla. Entonces, vamos a ver después que la ventaja que tienen, que son mucho más económicas, mucho más baratas, y además que disipan mejor el calor, porque tienen gran área de disipación de calor, es todo este tambor, ¿no? Todo ese tambor, y además que está más al aire libre. Con la disipación del calor, aquí abajo también, todas estas celdas que tiene es para disipar el calor. ¿Está claro? Entonces la ventaja de estos es que tienen gran disipación de calor, ¿no? Esa es la ventaja. Y el otro, y la segunda es el costo. Es mucho más bajo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que tienen una capacidad de potencia muy baja. ¿Por qué? Porque no tienen efecto cuña. Vamos a ver que los otros sí hay un efecto de cuña, o también se llama autoenergización. Vamos a ver enseguida eso. Hay frenos que son autoenergizantes y autoaplicantes. Y vamos a ver enseguida en los de balata por qué sucede eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a usar esto? Para potencias relativamente bajas, no muy altas, potencias bajas y medianas, pero velocidades altas. Por ejemplo, en los automóviles, ¿no? Motos, ¿no? Bicicletas, que es muy barato y es muy fácil de fabricar. Los de balata ya tienen un cilindro que se llama tambor. ¿No? Entonces, en este tambor van
estos se llaman zapatas. Y lo que va revestido aquí, ese se llama balata, ¿no? Este sería el tambor, este sería la zapata. No es de zapata o de balata. Zapata. Y a esto se le llama la balata. Entonces este tiene un cilindro hidráulico. Después vamos a ver que también aquí necesita cilindros hidráulicos o neumáticos. Y vamos a ver qué diferencia hay entre cuándo usar un hidráulico y una... Y aquí tienen los resortes, así. De tal manera que cuando el cilindro hidráulico genera una fuerza, frena, para que vuelva, el resorte es el que lo hace volver. ¿Está claro? Porque si no, vamos a ver enseguida que uno de ellos se autoenergiza y si no tiene este resorte se puede autoaplicar y se hace mierda el freno. ¿Está claro? ¿Cuál es la ventaja? Vamos a ver que con pequeñas fuerzas de frenado, con pequeñas fuerzas de accionamiento, vamos a lograr grandes fuerzas de frenado, pero grandísimas. ¿Cómo demostramos eso? Ese es el concepto de autoenergización o autoaplicación. Si nosotros tenemos así, ¿no? Esta es la mesa, digamos, ¿no? Y esto, digamos, si está yendo hacia este lado. Primero vamos a ver, si está yendo hacia este lado, sobre esto la fuerza de rozamiento también va a ser hasta este lado, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a ser? Si esto es R y esto es B, ¿qué lo va a hacer? Lo va a botar, ¿no? A este lo va a botar. ¿Está claro o no? Lo va a botar. Pero ¿qué pasa ahora si la velocidad es al otro lado? Si la velocidad es así, la fuerza de rozamiento en esto va a ser hacia aquí, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Lo va a tratar de meter a todo este brazo que es mayor en este espacio. Y lo va a meter, ¿no? ¿Va a lograr, no? No, ¿no ve? Entonces, ¿qué se va a hacer? Puta, se va a sacar la mierda, se va a romper. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué quiere decir autoaplicación? ¿Qué diferencia entre autoaplicación? Es que autoaplicación sin necesidad de aplicar ninguna fuerza o con una fuerza demasiado pequeña, esto se va a autoaplicar. ¿Está claro? Y por lo tanto se va a frenar automáticamente. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente, en vez de que sea autoaplicante, podemos que sea autoenergizante. ¿Qué significa? Que no se accione con una fuerza muy pequeña, sino que necesita una determinada fuerza para poder frenarse. ¿Está claro? Entonces vamos a aprovechar de esto para que nosotros con una pequeña fuerza F logremos aquí grandes fuerzas de frenado. Aprovechando esta geometría. Eso no podemos lograr acá, porque si está aquí, no hay forma de que esto se autoenergice ni que se autoaplique, ¿no? ¿Se entendió o no? Entonces, aquí no hay autoenergización. Aquí, por la forma de esta, podemos generar, por ejemplo, aquí si el tambor está girándolo así, ¿cuál va a ser el autoenergizante? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. ¿El de la izquierda o la derecha? El de la derecha, ¿no? Porque toda esta longitud va a tratar de meter entre este espacio, ¿no? En cambio aquí lo va a tirar afuera, salite, ¿no? Entonces este va a ser autoenergizante y este no. Si va a ser al otro lado, este va a ser autoenergizante, este no. Por lo tanto, una auto, y se va a saber si eso, especialmente en los camiones antiguos, hoy día ya no mucho, pero en los camiones antiguos, realmente el que estaba hacia adelante, porque en general si está yendo hacia adelante, el de adelante era mucho más largo que este era más pequeñito. Eso se podía ver antes, hoy no, pero antes era así. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque evidentemente es el que más va a sufrir, es el que más va a aportar para el frenado.
¿Se entendió? Entonces, ese, por lo tanto, tiene una gran potencia, ¿no? Gran capacidad, ¿o no? Ya. Y velocidad baja. ¿Por qué baja? Porque es muy difícil que nosotros hagamos todos estos sistemas de aireación. Además que la superficie está más metida ahí adentro. Aquí. Por lo tanto, las velocidades tienen que ser bajas. ¿Cuándo vas a utilizar? ¿En autos o en camiones? En camiones. Los camiones son todos así, ¿no? Son de balata porque se aprovecha el concepto de autoenergización. Es más, se puede bloquear. Tú puedes bloquear aquí de tal manera que ya no sea autoenergizante, sino que se vuelva autoaplicante. Entonces, tú puedes hacer el freno para que se bloquee esto. Y ni cagando lo vas a poder mover. Vas a tener que romper el sistema para que puedas moverlo. ¿Se entendió? Bueno, entonces eso es. Y del sistema de accionamiento puede ser hidráulico, puede ser neumático o puede ser con imán, ¿qué se llama? Magnético. Magnético, ¿no? Mecánico. Mecánico también. Bueno, el mecánico es para muy pequeño, por ejemplo el freno de mano, ¿no? Este es para potencias muy bajas, ¿no? Muy bajas. Por ejemplo, el freno de mano o la bicicleta, ¿no? La bicicleta. ¿En la moto es con chicotillo o no? Es con una varita, es el de tambor, de balata, es para el trasero es con una varita. ¿Y eso es con chicotillo? No, esa es la varita, el de adelante es con chicotillo. Ya. Lo importante es que puede ser en las motos también me dicen que sí, ¿no? Sí. Entonces, el hidráulico y el neumático. Ambos son para potencias elevadas. ¿Cuál es de mayor potencia? El hidráulico. El hidráulico, ¿no? Pero ¿cuál es más rápido? El neumático. El neumático, ¿no? Este es mucho más rápido. Entonces, si tú tienes un auto, y tú tienes un camión, esta distancia es relativamente corta, ¿no? Sí. Cuando tú pesas aquí, o sea, rápidamente se va a distribuir entre este y este, no va a tardar mucho. ¿Está claro? Porque ambos tienen que frenar al mismo tiempo, ¿no? Porque si frena, supongamos el de adelante, porque el de adelante está más cerca, ¿qué va a pasar? Se va a volcar, ¿no? Entonces tienen que frenar ambos. En un camión, ¿cuál está más cerca? El delantero, ¿no? ¿Está? Entonces, si fuera hidráulico, ¿qué va a pasar? Este va a frenar rápido porque va a llegar va a tardar mucho tiempo acá. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a volcar. ¿Está claro? Entonces, ¿acá qué utilizaríamos? Y aquí, el neumático, ¿no? O puede ser un mixto. Aquí en el accionamiento, aquí mismo un hidráulico, pero toda la manguera, desde aquí hasta aquí puede ser neumático, ¿no? Puede ser un mixto. Pero así en distancias largas es siempre más recomendable el neumático por la velocidad de respuesta. Por la velocidad de respuesta. ¿Se entendió? Sí. Por eso es que los Volvos dicen, ¿no? Vamos frenando. En cambio un autito, no tiene. Bueno, aquí está, lastimosamente, este es uno de tambor, pero este era interesante, pero
les decía que puede servir como un mecanismo de embrague o de freno, ¿no? Esto, por ejemplo, es de balata, ¿no? Pero esto no funciona como freno. Este es de las rosadoras, las cortadoras de pasto. Bueno, ¿esto qué pasa? Que esto va girando, ¿no? Y este está con un resortito nomás al medio, digamos, aquí así, ¿no? Así aquí está girando el disco y este está montado en eso con un resortito así al aire libre, con un resortito aquí. Entonces, a medida que va funcionando ¿cuál es el resorte? ¿Dónde habrán puesto? El resorte, pues. Es chiquitito, bien delgadito. Ah, el resorte, sí. Fíjense cómo funciona esto. Pero me van a entender bien nomás ese vídeo. Vamos a buscarlo con calma. ¿Qué pasa? Que a medida que va funcionando, ¿qué va aumentando? La fuerza que... Centrífugo. La fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga va a hacer que esto se abra, ¿no? Sí. Le vaya venciendo al resortito que está uniendo aquí. ¿Está claro? Entonces llega un momento en que le vence y ¡pum! Se agarra aquí al tambor. Y por lo tanto el tambor empieza a girar y para cortar. Y por eso, cuando empieza a acelerar, te empieza a girar, ¿no? Si lo sueltas, deja de girar. Porque con el resorte se ha venido así. ¿Se entendió? Entonces, este es un mecanismo de freno o de embrague. De embrague. Es decir, no tanto los frenos como los embragues pueden ser tanto de disco como de balata. ¿Está claro? En este caso es frenos de balata. Y eso, por ejemplo, ustedes van a dimensionar, por ejemplo, qué capacidad tiene. De esto van a dimensionar de para qué capacidad de potencia, para velocidad, ¿no? Fundamentalmente. Si pueden conseguir algún freno de ahí viejo, pueden traer así de balatas, porque el de disco basta con ¿no? Con este, está tranquilo, con esto ya tenemos. Pero de balata, un freno de balata si pueden conseguir, traer, y eso vamos a calcular para qué capacidad de potencia habría y qué fuerza hay que ser, dimensionar el cilindro, todo lo vamos a dimensionar. ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo, es un sistema de balata. Ahora, hay de balata interior, como es este caso, en la cual el tambor está aquí, ¿no? Y hay de balata exterior, donde el tambor está aquí y la balata está aquí afuera. ¿Está claro? Entonces va haciendo sobre afuera. ¿El más usado cuál es? ¿El interior o el exterior? El interior, ¿no? El interior. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los criterios para el dimensionamiento? Para la selección ya hemos visto, ¿no? En función de las ventajas, de las desventajas, del momento torsor y la velocidad, elegimos cuál es el más conveniente, o el de balatas o el de disco. Ahora, lo mismo, el tipo de accionamiento, si va a ser hidráulico, va a ser neumático o magnético, ¿no? El magnético, ¿cuál va a ser más grande? El de magnético, esa parte ya no sé. El magnético, no sé cuál será de mayor potencia. Ahí está. No sé si el magnético, porque hay imanes tan enormes, ¿no? Pero son pesados. Son pesados, pero creo que son muy pesados y muy costosos. Muy costosos. Yo no he conocido un freno o un embrague magnético. Debe haber, no sé si ustedes han visto alguna vez. Magnético. No he visto. No he tenido la oportunidad de ver ni peor de dimensionar. Lo que sí hemos hecho para algunos molinos, de esos molinos de banda, de otros molinos de cinta grandes, para eso hemos dimensionado frenos, utilizando una caja de un auto. En realidad hemos visto cuál es no sé, hoy día muy difícilmente vas a construir todo eso. Lo que sí es que vas a adaptar, ¿no? Un sistema de frenos, un disco, vas a comprar cuál vas a comprar, de qué diámetro del tambor, eso sí se hace. Entonces,
Para el dimensionamiento, ¿qué criterios de falla? Criterio de falla. ¿Cuál es el desgaste? Criterios de falla del desgaste. Esto va a fallar fundamentalmente por el desgaste de las piezas, ¿no? O el desgaste de las piezas, esto es en el embrague mismo, ¿no? En el disco, o en la balata, o en la pastilla, se llaman pastillas y luego se llaman balatas. O en el sistema, en el accionamiento. En el accionamiento normalmente falla también el sistema de accionamiento, el cilindro hidráulico, ¿no? El cilindro hidráulico puede haber una falla, un desgaste ahí entre el émbolo, porque tiene ahí un retencito, ¿no? Unos retenes. Esos cosas así. Y también el mecanismo de embrague, en este mecanismo es... Esteban puede entrar. Puedes entrar. Siempre los dos. Aquí es la prensa o el accionamiento. El accionamiento, ¿no? El accionamiento. Aquí puede ser el accionamiento, si el sistema hidráulico, el retén, etc. Puede ser, en el caso de esto, puede ser la prensa. Esta prensa, como decía, esto cuando pisas esto desentraba, ¿no? Cuando esto está muy rendido, ya no destraba, no puedes enganchar, la prensa se ha arruinado. Entonces, estos son resortes, ¿no? Sí. Estos son resortes. Van a calcular, cuando lleven un resorte, también van a ver cuál es la capacidad de este resorte. ¿Está claro? Entonces, este es un tipo muelle, ¿no? Tipo muelle. Entonces, en estas se arruina la prensa. Esta se llama la prensa de embrague. ¿De acuerdo? Entonces, también puede fallar. Bueno, entonces son los criterios de falla fundamentalmente que debemos utilizar. Por eso es que tenemos que dimensionar tanto las balatas, la superficie, el ancho de las balatas, la longitud de las balatas, el disco, la longitud del disco, los radios, todo eso para esta parte del desgaste. Y también tenemos que dimensionar las fuerzas de accionamiento, el cilindro hidráulico. ¿Está claro, no? Pero también cuando decíamos, por ejemplo, en los frenos, el mecanismo de accionamiento no solamente tiene que ver con el cilindro que va, con los cilindros que va a accionar aquí, ¿no? Sino también qué le hace devolver, qué le hace volver a esto. Tenemos que tener resortes, ¿no? ¿Está claro? Entonces tenemos que dimensionar también los resortes para devolver. Lo mismo que acá, ¿no? Entonces tenemos que dimensionar esos resortes. Y otra cosa que decía, en estos mecanismos de embrague, el mecanismo de embrague, hemos dicho que es para, el embrague significa fundamentalmente un desacople instantáneo del mecanismo de accionamiento, ¿no? Okay. Entonces, una vez que sueltas el embrague, otra vez se conecta, ¿no? Sí. Pero este está girando a alta velocidad, ¿no? Si este se acopla rápidamente, es un acople rígido, ¿qué va a pasar? Carga de impacto. Cargas de impacto muy fuertes. O sea, te imaginas que cuando tú estás haciendo, cambias de caja y en cada cambio te va a jalar, te va a jalar. Y eso es... hay palabras que se me van. ¿Confort? No. ¿Eso es confortable? No. No. Esta transmisión, cuando está en giro con tiene que ser lo más progresivamente posible, ¿no? Para eso son estos resortes. Para que al momento de jalar, de
de jalar, estos resortes amortiguan ese impacto. ¿Está claro? Esa es la función de estos resortes. En el mecanismo de freno no hay eso. No hay eso. En cambio, pero para esto, para este sí, ¿cuál es aquí tampoco hay impacto? ¿Por qué no hay impacto? Porque la fuerza centrífuga es progresiva. Entonces, poco a poquito se va haciendo. No es de golpe. ¿Está claro o no? Entonces, ¿para qué es esto? Es para eso, para amortiguar las fuerzas de impacto debido al cambio brusco de movimiento de este eje en relación a este eje. ¿Se entendió? Sí. Ahora, antes de hacer, debemos usar nuevamente los materiales, ¿no?, de los frenos en relación al tambor, ¿no? Aquí tenemos el tambor, esto se llama tambor, esto, ¿no? Y la balata. La balata, ¿qué son estas? Pastillas, balatas, ¿no? La transmisión, hemos dicho por qué es, por fricción, ¿no? Y cuando hay mecanismos de fricción, ¿qué principio debemos? Queso con vidrio. Siempre hay que acordarse, cada vez que hay por fricción, es queso vidrio, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el queso? La balata. Este debe ser el queso, y este debe ser el vidrio, ¿no? Entonces, lo primero que para los materiales, el primero hay que ver estos dos, ¿no? Uno debe ser queso y otro tiene que ser vidrio. ¿Qué otra condición debe cumplir la balata, aparte de ser queso? ¿Qué pasa cuando hay alta fricción? Porque es altísima fricción, ¿no? Temperatura. ¿Qué es? Temperatura. Temperatura. Nuevamente la temperatura tiene que resistir alto, pero no tanto como este. Porque ¿cuál se debe fundir? La pastilla. La temperatura de fusión de este tiene que ser mayor que la temperatura de fusión de este. Pero tiene que aguantar lo suficientemente como para que no se derrita en la primera frenada. ¿Está claro o no? ¿Se entiende, no? O sea, esto, por ejemplo, estos son 1400, este debe estar por los 400, 600, una cosa así, no lo sé. Pero tiene que ser menor que esto, ¿se entiende, no? Y segundo, lo suficiente, tampoco puede ser 50, ¿no? Porque la primera, te quedaste sin freno, ¿no? ¿Cuál es la otra condición? ¿El auto entra al barro o no? Entra al agua. Entonces, ¿cómo debe ser? Resistente a la oxidación, ¿no? A la oxidación, corrosión, porque primero la oxidación, esto debe tener alta resistencia, porque todo el tiempo entra al agua, ¿no? Temperatura hemos dicho, ¿no? Se oxida por temperatura. También por temperatura, ¿no? Entonces debe ser resistente a la oxidación, corrosión, ¿no? Fíjense que no es tanto el tambor, fíjense, se oxida, ¿no? Pero que no debe oxidarse es este no se puede oxidar. ¿Está claro? Entonces, alta resistencia a la oxidación, corrosión. ¿Algo más? ¿Cómo debe ser dilatación térmica? ¿Baja o no? Baja, ¿no? Baja dilatación térmica. Baja dilatación térmica. ¿Algo más? Bueno, en caso de abrasión, ¿quién debe absorber la abrasión? ¿La balata o el tambor? La balata, por eso debe ser el queso con vidrio también, ¿no? ¿Está claro? De ahí es que los más utilizados no son los metales, ¿no? Porque puede ser, no son los metales.
¿Qué son? Cerámicos. Por los cerámicos, ¿qué cumplen las cerámicas? ¿Es más blando que el vidrio y que el tambor? Estos son ¿Es cerámico? Las pastillas no, vienen. Son alusiones con polímeros locos. Esto es metalurgia de polvo. Son metalurgias de polvos, ¿no? Fundamentalmente son metalurgias de polvos. Porque si pones vos de cerámica, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a desgastar? El disco. No, no. Ni siquiera materiales abrasivos. Porque dicen, no, ingenieros son materiales, qué sé yo, por ejemplo, abrasivos como los discos de corte o esmeriles. ¿Qué va a pasar? Lo va a desgastar, lo va a rayar. Son metalurgias de polvo cuya dureza tiene que ser menor que la del acero. Normalmente está en base a asbestos, ¿no? Asbestos, poliamidas, ¿no? Diferentes, dependiendo de la capacidad de lo que vamos a utilizar. Hay diferentes materiales que cumplen con estas condiciones. Pero no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. No puedes ponerle, no sé, aluminio, por ejemplo, que no va a cumplir, que su temperatura de fusión es muy baja, ¿no? Se va a derretir. Además que la otra cosa son las fuerzas electrostáticas, ¿no? Tienen que también ser bajas, porque si no se va a adherir. Eso hace rato no entendía, ¿no? Por ejemplo, el barro o el aluminio es más blando. El barro, ¿no? Si tú haces en aluminio, tú haces girar en aluminio un eje así, se va a embarrar, ¿no? Un poco, ¿no? Pero en barro, si lo haces girar, se va a adherir, ¿no? ¿Está claro o no? ¿Se entendió? Entonces, esa es la atracción electrostática, que se apega por fricción, se pega. Entonces, con el aluminio y el acero sucede eso, que cuando tú estás metiendo la fricción, la temperatura rápidamente se adhiere, porque además su punto de fusión es bajo, se adhiere. ¿Está? En cambio, con el bronce no, porque el bronce está arriba de 1000, ¿no? 1100, ¿no? Entonces no se adhiere. Además, la fuerza electrostática entre el bronce y el acero es mucho menor, no se atraen tanto. ¿Está claro? En cambio, con el barro, eso es un ejemplo claro. El barro se adhiere y no le deja girar. Eso es lo mismo que sucede. Pero lo mismo tiene que ser en la balata. Imagínense que como el barro se pegue, el material no va a funcionar, ¿no? No va a dar. Entonces lo mismo tiene que ser. Su atracción electromagnética y su punto de fusión tienen que permitir que no se embarre, que no se embadurnude, que no se adhiera al disco ni al tambor. ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una vez, cuando hicieron cambio de frenos, dijeron que la pastilla se había cristalizado. Sí, ¿qué significa que se ha cristalizado? ¿Qué significa? Que se ha templado, ¿no? Cuando se templa, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Aumenta la dureza. Aumenta la dureza. Aumenta la dureza. Y si aumenta la dureza, ¿qué va a pasar? ¿Qué lo va a hacer? Lo va a desgastar. Por ejemplo, aquí todas esas rayas que ven es porque han utilizado ya balatas, o dos cosas, o balatas pastillas que se han cristalizado y por lo tanto ha hecho este desgaste. O la otra es que se ha desgastado tanto la pastilla que directamente ha sido, porque este de aquí atrás es acero, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido acero con acero? Y por lo tanto, lo ha desgastado. ¿Se entendió? Entonces, si tú escuchas que está haciendo, cambia rápidamente. Porque por ahorrarte unos pesos en la pastilla, lo estás jodiendo tu tambor.
Y eso es muchísimo más caro, ¿no? ¿Está? Entonces, por eso siempre hay que revisar cada 6 meses, hay que revisar el estado de tus pastillas, cuán gastadas ya están, antes de que llegue al metal. Y segundo, siempre que escuches un sonido, hay que cambiar esa pastilla porque se ha cristalizado, es decir, se han vuelto, se ha endurado. Eso sí. Inge, y en el caso de cuando rectifican los discos de freno, ¿es recomendable hacer Claro, no hay otra cosa, porque en este caso, por ejemplo, ya está lleno de huellas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vas a hallar más a este? Si lo hago así con la punta o hago así con planito. Con la punta, ¿no? Entonces, si este está lleno así de aristas, a tu pastilla lo va a desgastar más rápido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rectificar, ¿no? Y en el caso de rectificar, Ahora, si rectificas hasta un cierto espesor, porque a menos de eso, hasta cuando lo pises, se va a entrar. Entonces no puedes rectificarse por siempre. Hay te dicen, no sé cuántos, eso saben los torneros, eso, hasta cuánto puedes rectificar. Porque si no va a ser tan débil que se va a entrar. Y te imaginas si se entra eso, te hace miedo. Puede haber accidentes, ¿no? y en el rectificado se hace, si voy a rectificar un disco, ¿tengo que rectificar el otro también o solo el disco? No solamente el que esté planito, así, pero el que está gastado como este. Si el otro no está tan gastado, este sí está mucho, ¿no? Pero si el otro está liso, no tienes por qué. ¿Cómo el otro? El del otro lado. Ah, la otra llanta. Claro. Los dos son sistemas individuales. Por eso son diferentes. Tendría que ver. A mí me ha sucedido, he tenido que comprar para mi Land Cruiser casi con $600 el sistema. Porque por tontín no me he dado cuenta que había estado ya casi acero con acero y como esto. Esto, por ejemplo, han cambiado por eso, ¿no? Porque ya no hay donde rectificar y hay demasiado. Comparado con lo de abajo, sí está ¿Qué? más, o sea, comparado con lo de el espesor de abajo, el de arriba está más. Habían rectificado mucho y ya no hay dónde. Preguntas y respuestas. ¿Eso es de vos? ¿Eso? ¿No? De por ahí está. Ahí está. Es lo mismo, ¿no? Que este. Lo mismo es este. Y este ¿qué mecanismo es el mensual? Es nervado, ¿no? Es nervado. Pregunten. Inge, ¿y este comentario es hacer remachar? He visto que remachan otros. Eso es por costos, ¿no? Sí, Este, por ejemplo, está remachado, ¿no? Eso es por costo. O sea, esto nunca se va a desgastar, ¿no? Esto. ¿Qué se va a desgastar? Esto. Entonces, cuando te venden todo esto. Te venden como es la base. O la otra, entonces compras todo o solamente esta parte. ¿No? Además ellos te lo cortan porque ellos vienen por lomos, te lo cortan igualito y lo remachan. Lo remacha corte. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es más costoso? ¿La pastilla completa o el remachado? La pastilla completa porque estás comprando con más. ¿No? ¿Cuál es la ventaja? Que los otros, cada pastilla viene ya para cada tipo de movilidad y con su propio know-how. En cambio, las que vienen así, las que te lo remachan, son genéricas. Por lo tanto, a cualquier otro van a ser el mismo material. La garantía, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a durar más? La pastilla, ¿no? El completo. Esa es la diferencia. Sí, porque he visto que falla más al corte de las remachadas. Claro, porque se sale todo, ¿no? Las Un llegue, remachas. digamos, Esto es como esto estás haciendo, está saliendo y también de esto vas a calcular. Vas a ver, para que fuerza aquí ya no solamente por
ya no solamente por la superficie que tiene, ¿no? Y por ejemplo, para esto van a decir, a ver, ¿cuál es la capacidad de frenado que hay, no sé, en este, digamos, ¿no? Así. ¿Está? Sino que además, eso en función del área que va a tener, el radio, todo eso, pero también en función de estos remaches, porque esta que va a estar sometido a corte, ¿no? A corte. Entonces tú puedes calcular el diámetro de los remaches también. Y claro, hace volar eso, ¿no? ¿Qué más? Pregúntenos. Sumergidos o no. Que en sumergidos en aceite no frenaría bien, yo supongo. No. O al menos sería para Yo refrigerar. no conozco quizás. sumergido en aceite. Quizás para refrigerar, pero No por las cajas automáticas, usan la inercia del fluido adentro para poder aprovechar ¿Cómo se mira, no? y el motor de la transmisión. Eso son embrague hidráulicos. Comporta como turbina. sí, Ese es un sumergido implementado. También en puedes hacer un aceite. soldador para poder frenar y con la inercia del líquido, ¿no? No, Pues tiene. Pero también se puede usar para sí, quitar sí, el entre el disco y el aceite. Sí, porque en la moto No, el embrague. no va a frenar eso. Hidráulico, sino que debe ser un sistema de accionamiento, ¿no? O sea, no. O sea, dentro del bloque está el embrague y ahí igual está el aceite saltando encima del embrague. Dentro del embriague sumergido en eso. Sí, Sí, o sea, pasa igual el aceite por encima del. El embriague. Porque cuando cambias el repuesto, todo está ahí. Se me ocurre para como va a estar a altas temperaturas ¿Sabes para con la refrigerar un refrigeración? poco, pero Porque sí, es de la moto, no es. No es el caso, no. Se humedece todo el tema. Está A ver si pueden lograr, si hay un mecanismo de eso. Si pueden conseguir alguno que hayan desecho por ahí. de la noche una moto. Si alguien tiene un taller, alguna cosa, traigan todo aquello que vea un mecanismo interesante. La moto ya. Traigan pues de alguna moto, de alguna, por ejemplo, de unas rozadoras, si están pasando por ahí donde arreglan motosierras, rozadoras, ahí acérquense, no tienes así, llenitos de 20 pesos. Traigan, porque esto les va a ayudar a ustedes. Lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, lo vamos a dimensionar, pero traigan. ¿Y a quiénes van a traer? Tú vas a traer, no, porque tú no estás en elementos, ¿no? ¿Quién está en elementos? ¿Quién va a traer de moto? Vas a ir a cualquier taller, pendejo, vas a ir a tu grupo, ¿cuál es? Los dos van a traer de moto. Ustedes van a traer de esto. Van a ir a uno de esos baratos, de este, de rozadoras, de chiquitito. Pero hay talleres. ¿Tú con quién estás? lluvia puede traer con él, porque estamos Con él trae uno de balata de tambor, de grande. Hacia la Dalvigny. De zapato interior. Vamos a hacer ropa. Ustedes Creo que tengo. Puta nuevo. ya, Haz taller. Sí, en el taller ahí. cada uno trae. Vos no traes el coche. En la Perú, del mercado en cada cuadra abajo. Ustedes ya traen. Traen sus frenos. Y cada uno va a dimensionar.